Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video de top y curiosidades de Dan. Esta vez con algo más de terror y misterio. Y es que hoy veremos 10 lugares y casas embrujadas más aterradoras del mundo. Parte 1. Comenzamos. Número 1. La casa de Lizzie Borden en Fall River, Massachusetts. En 1892, Lizzie Borden fue la principal sospechosa de los asesinatos con hacha de su padre y su madrastra. Borden fue juzgada y absuelta de los asesinatos, pero desde entonces, los invitados que visitan la casa de Lizzie en Fall River, Massachusetts, dicen que se la puede escuchar reír al respecto. Otros dicen que a veces se puede escuchar a una sirvienta gritar pidiendo ayuda, y que los padres asesinados de Lizzie acechan los terrenos de la casa. Pero puedes experimentar la actividad paranormal tú mismo, visitando la casa de Lizzie Borden, que ahora es un museo, alojamiento y desayuno. ¿Te atreverías a pasar la noche y escucharla? Déjala en los comentarios. Número 2. El asilo lunático Trans-Allegheny en Weston, Virginia Occidental. El asilo fue diseñado para albergar a 250 pacientes cuando se inauguró en 1864. En 1950, la instalación alcanzó su punto máximo y tenía más de 2.400 pacientes que vivían en condiciones de hacinamiento e inhumanas, e incluso algunos mantenidos en jaulas. En 1994, el asilo cerró y hoy hay informes de actividad paranormal con almas de pacientes que permanecen y deambulan por los pasillos. Bueno, puedes hacer un recorrido nocturno de cazafantasmas a partir de las 9 de la noche, o un recorrido paranormal de 2 horas desde las 10, o una excursión de 90 minutos. Vamos, ¿quién no desea cazar un fantasma? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Ok. Número 3. Villa de Becchi, en Italia. Ubicada cerca del lago de Como, en Italia, la Casa de las Brujas, también conocida, se remonta a 1854 y 1857, cuando fue construida como una casa de verano para el conde Félix de Becchi. La familia solo pudo pasar unos años ahí, ya que sus vidas se vieron envueltas en una tragedia justo después de su construcción. Primero, el arquitecto murió un año después de la construcción. Luego, en 1862, el conde de Becchi llegó a casa para descubrir que su esposa fue asesinada y su hija desaparecida. Cuando no pudo encontrarla, después de un año de búsqueda, murió por suicidio. Su hermano luego se mudó a la casa y su familia continuó viviendo ahí hasta la Segunda Guerra Mundial. Ha estado vacante desde la década de 1960 y una avalancha en el 2002 arrasó con todas las casas de las zonas, excepto con esta, escalofriante. Número 4. La casa del asesinato con el hacha en Villisca, Iowa. El 10 de junio de 1912, Josiah y Sarah Moore fueron asesinados a golpes dentro de su casa en Villisca, Iowa. Sus 4 hijos y 2 amigos que estaban pasando la noche también fueron asesinados. Desde el día de hoy, el crimen sigue siendo un misterio. Su casa es considerada una de las casas más embrujadas del país y los invitados se sienten atraídos por ella. Las personas incluso pagan $400 para quedarse una noche. Los recorridos dentro de la casa a veces se han visto truncados por las voces de los niños, las lámparas que caen, las escaleras móviles y los objetos voladores. En el 2014, un investigador paranormal se apuñaló a sí mismo después de pasar la noche. Todo un misterio para una casa rural en Iowa. Número 5. La mansión de Len en San Luis, Missouri.
La mansión de Lane en San Luis es conocida por ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, debido a una historia trágica que continúa atormentando a la gente hoy en día. La casa, de 33 habitaciones, fue construida en la década de 1860 por William Lane, un exitoso propietario de una cervecería que terminó suicidándose en 1904, después de la muerte del más joven de sus 4 hijos, Frederick. Unos años más tarde, su esposa también murió de cáncer en la casa. Luego, en 1922, William Lane Jr. se pegó un tiro en la misma habitación que en William Sr. se había suicidado. Como si esto no fuera suficiente, en 1949, Charles Lane, el tercer hijo de William, le disparó a su perro en el sótano de la casa y luego se suicidó en su habitación. Ese mismo año, la casa se vendió y se transformó en una pensión, donde comenzaron los informes de fantasmas. Según Destination America, los testigos han experimentado sensaciones de ardor en su cuerpo. Hoy, The Lane Mansion es un restaurante y posada que también organiza eventos. Los domingos por la noche, la posada se organiza en una cena de misterio y asesinato. Número 6. La casa de Jean Harlow en Los Ángeles, California. Los Ángeles es una de las mejores destinos para la casa de casas encantadas. Y esta casa de estilo bávaro en Beverly Hills tiene una historia particularmente espantosa. En 1932 fue el hogar de una estrella famosa de Hollywood, Jean Harlow, y su abusivo esposo, Paul Byrne, el cual se pegó un tiro en la cabeza mientras estaba parado frente al espejo. Lo más extraño fue cuando su mayordomo lo descubrió y llamó al MGM en lugar de la policía, por lo que hubo muchos rumores de que en realidad no era un suicidio. Muchos sospecharon de la exnovia de Byrne, una sospecha que acabó cuando ella saltó de un bote a su muerte un par de días después. Jen, su ex esposa, se mudó después de su muerte, pero murió solo unos años más tarde, a la edad de 26 años. Pero esto se vuelve más extraño. En 1963, el estilista de celebridades Jay Sebring compró la casa y vivió allí con su novia, Sharon Tate, hasta que ella lo dejó por Roman Polanski. Todavía eran amigos y lo siguieron siendo hasta que ambos fueron asesinados por el culto de Charles Manson. Sharon Tate tenía la misma edad de Harlow cuando falleció. Pero volviendo, cuando la pareja vivía en la casa de Harlow, Sharon Tate, le contó a varios amigos sobre los acontecimientos extraños en el hogar, e incluso lo mencionó en entrevistas. Por ejemplo, una vez, cuando estaba durmiendo sola en la habitación, vio un hombrecillo extraño. Sus amigos dicen que ella creía que era el fantasma de Paul Byrne. Estaba tan asustada que cuando lo vio al presunto fantasma salió corriendo. Pero, enfrente, se encontró con un cadáver sombrío que colgaba con la garganta cortada en el pasillo. También hay historias sobre otras 2 personas que murieron en la piscina a lo largo de los años en esta casa. Número 7. Bramham Hall en Norfolk, Inglaterra. The Lady Brown de Bramham Hall es un fantasma que, según los informes, persigue a Bramham Hall en Norfolk, Inglaterra. Se convirtió en uno de los lugares más famosos de toda Gran Bretaña, cuando los fotógrafos de la revista Country Life afirmaron haber capturado su imagen. La llaman así debido a su vestido marrón. Lady Brown en español significa dama marrón. Según la leyenda, la dama de Brown de Bramham Hall es la fantasma de Lady Dorothy Walpole, la hermana de Robert Walpole,
generalmente considerado como el primer ministro de Gran Bretaña. Ella era la segunda esposa de Charles Townshend, quien era conocido por su temperamento violento. La historia dice que cuando su esposo descubrió que su esposa había cometido adulterio con Lord Wharton, la castigó encerrándola en sus habitaciones. En la casa de la familia de Ranham Hall, su esposo nunca la permitiría irse, ni siquiera para ver a sus hijos. Permaneció en Ranham Hall hasta su muerte en 1726 por la viruela, y desde ahí su fantasma deambula por todo el lugar. Número 8. La isla Poveglia en Venecia, Italia. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Algún tiempo después de que la isla se convirtiera en una estación de cuarentena para los barcos que llegaban de Venecia en el siglo XVIII, se descubrió una plaga en 2 barcos. La isla fue cerrada y utilizada para albergar personas con enfermedades infecciosas, lo que le llevó a la leyenda de los venecianos con enfermedades terminales que esperaban morir antes de que sus fantasmas volvieran a perseguir a la isla. Un médico, supuestamente, experimentó con sus pacientes con lobotomías crudas. Según varios informes más recientes por Travel Channel, el médico saltó del campanario en la década de 1930, después de afirmar que los fantasmas lo habían vuelto loco. Luego murió décadas más tarde. Los residentes cercanos afirmaron que todavía escuchaban la campana, aunque esta fue eliminada hace muchos años antes. Este informe, titulado Historia Embrujada, también afirma que algunos trabajos de restauración que habían comenzado recientemente, pero se detuvieron abruptamente sin explicación. La isla ha aparecido en los programas paranormales Ghost Adventure y Scary Place on Earth. Número 9. El fuerte Vanguard en India. Según una leyenda, un sadhu llamado Baba Balak Nath vivía dentro del área del fuerte, y fue su mandato que las casas construidas en los recintos del fuerte no deberían ser más altas que su casa, y si la sombra de cualquiera de estas casas cayera sobre su casa, resultaría en una destrucción de la ciudad fuerte. Según otra leyenda urbana, dice que un mago experto en magia negra se enamoró de Ragnavati, una bella princesa de Vanguard, con muchos pretendientes. Un día, el mago la siguió al mercado y le ofreció una poción de amor. Sin embargo, ella la rechazó, arrojándola sobre una gran roca que, consiguiente, rodó sobre el mago y lo aplastó hasta la muerte. Una gran historia para un pequeño pueblo en India. Número 10. The Ancient Run Inn en Walton-under-Edge, Inglaterra. Esta posada del siglo XII es una de las más antiguas del mundo occidental. Se cree que alguna vez fue el cementerio pagano y se jacta de que es perseguido por más de 20 espíritus, incluidos niños fantasmas, una suma sacerdotisa pagana y un incubus, que es un demonio sexual. Los sucesos extraños incluyen el grito de un niño espeluznante, vigas de madera electrificadas e incluso el toque de una fuerza invisible. Caroline Humphreys, cuya familia ha vivido en el Run Inn durante casi 50 años, dice que su padre no iba a ninguna parte de la casa sin su Biblia. Pero a pesar de su reputación macabra, Humphreys está inundada de visitantes que están desesperados por pasar una noche en los alojamientos más extraños y espeluznantes de Gran Bretaña, que fueron construidos en 1145 y cuesta entre cada noche 25 y 30 libras. Huéspedes anteriores han huido de la casa en medio de la noche, después de afirmar haber visto muebles volando alrededor de la habitación, visiones de una pequeña niña deambulando por los pasillos, e incluso han sido empujados de la cama por la entidad Incubus, que se hace llamar Randy. Bueno amigos,
Esta ha sido la parte 1 de lugares y casas embrujadas más aterradoras del mundo. Espero puedan dormir y no se encuentren en su cama con un incubus. Nos vemos. Bye bye.